Mi mamá vendía ollas y se enteró que una chica que también vendía, que tenía mazo la edad de mi hermana, sufría violencia de género. La ayudó a llamar a la línea de violencia de género de Rosario, la alojó en casa con sus 2 niños y hasta le hizo frente al marido golpeador que la venía a buscar a mi casa. Por suerte, la chica pudo salir de esa relación y por años, aunque se había mudado a otra ciudad, venía a visitar a mi mamá. Un orgullo, mi vieja. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Buenos días, gracias por acompañarnos a nuestras invitadas, a Lala Pasquinelli de Mujeres que no fueron tapa, Paula Vicio, que está ahí también, que es otra mujer que no fue tapa, y a Cristina Loaiza Estrada, también invitada para este conversatorio de hoy. No sé si querés arrancar vos. No, Luciana. las estaba escuchando con las historias que contaban y espontáneamente recordé que cuando tenía 9 años estaba con mi mamá en un lugar que vendían camisas y estábamos comprando una camisa para el Día del Padre, para mi papá, y una mujer de Concordia, que mi mamá conocía porque yo soy de ahí, entró súper asustada, llorando, que el marido la estaba corriendo, persiguiendo, y bueno, mi mamá la ayudó, la contuvo y hace poco falleció mi mamá y esa mujer me escribió y me dijo: vos, Luciana, no te debes acordar, pero tu mamá estuvo en un momento muy difícil de mi vida y bueno, me súper emocionó porque me trajeron ese recuerdo reciente. Bueno. Bueno, muy conmovedor escuchar estas historias. Bueno, por ahí empiezo preguntándole a Lala de dónde vienen estos fragmentos, esto que acabamos de escuchar, en qué contexto se da, y arrancamos por ahí. Hola. Todos estos testimonios que estuvimos compartiendo, que bueno, son historias de mujeres que habitan este territorio en este momento que estamos compartiendo de la historia, son testimonios de ayuda, colaboración y sororidad y solidaridad entre mujeres que nosotras compilamos para un libro que se llama Nos Tenemos, que lo que viene a hacer o tiene por objetivo de alguna manera es dejar un registro histórico de esta experiencia de ser mujeres en este tiempo, en la voz de las propias mujeres que viven esto, ¿no? Que es ser mujeres en este momento, todas las violencias a las que estamos expuestas en general, las situaciones de ayuda y de colaboración tienen que ver con eso, con situaciones de violencia o situaciones de peligro en las que nos encontramos simplemente por estar vivas, y que otra mujer pueda rápidamente identificar qué es lo que está sucediendo e intervenir. Muchas veces esa intervención hace que algunas de esas mujeres hoy estén vivas, que hayan sufrido menos o que hayan podido continuar una vida más digna que la que tenían. Y me parece que en este contexto de los 16 días de activismo nos parecía interesante, nos parecía importante también traer las voces y traer las historias de estas mujeres para hablar quizás desde la violencia también desde esas historias y desde esas voces, y no tanto por ahí desde la teoría o lo que debe ser o lo que pensamos que es la violencia, sino esto, ¿no? Lo cotidiano, lo concreto, y también esta cuestión de, también nos tenemos, ¿no? O sea, más allá de que, por supuesto, hay mucho para hacer, hay mucho pendiente, todo lo que falta en relación y en vínculo con los temas de la violencia. Nosotras en Mujeres que no fueron tapa abordamos las violencias invisibles en general, todo lo que está en la base de la pirámide de la violencia simbólica, estereotipos de género, mandatos de género, pedagogías de la crueldad, micromachismos, violencia psicológica, violencia económica, ¿no? Todo lo que nos ha costado muchísimo más detectar y que ahora por suerte lo estamos pudiendo poner en palabras y en historias. Ahí también lo que nos parece importante en nuestro trabajo es, y que tiene que ver con este libro, es poner en común nuestros saberes, porque
en esto de que falta un montón y todo lo que hay por hacer, mientras tanto nos van matando, mientras tanto somos violadas, mientras tanto la crueldad crece. Entonces, entender cuáles son las formas del cuidado entre nosotras y del autocuidado nos parece que es muy importante, y poner a circular esas experiencias y esos saberes para entender que hay mucho más también que nosotras podemos hacer por nosotras mismas y por las compañeras, hasta que algo pueda cambiar, hasta que algo cambie, si es que ojalá cambie, ¿no? Bueno, de eso se trataban estas historias. Hola a todos y a todas. Yo también cuando escuchaba las historias me emocionaba mucho, esas historias de solidaridad entre mujeres, y estaba pensando qué falta en esas historias, y pensaba que lo que falta en esas historias es la intervención del Estado, ¿no? O sea, son solidaridades entre mujeres de forma horizontal. Y estaba pensando entonces qué importante que es que estas historias se escuchen en un ámbito como Palacio San Martín, en Cancillería, que desde el Estado las políticas públicas orientadas hacia las mujeres las formulemos las mujeres, ¿no? Pensaba un poco en eso, en cuál es para ustedes, quizás sería la pregunta, la importancia del rol del Estado frente a estas violencias. Bueno, creo que, digamos, lo que podemos decir nosotras es algo que forma parte del consenso general, ¿no? O sea, el rol del Estado es central y todavía falta un montón, en términos sobre todo, por lo menos en lo que nosotras trabajamos, que es todo lo que tiene que ver con estas violencias más invisibles, que forman parte de nuestros sesgos, de la forma en la que son construidas nuestras identidades, ¿no? De la forma en la que se construye la masculinidad como una masculinidad donde la violencia, la desjerarquización de lo femenino, forman parte de lo identitario, pero también forma parte de nuestra propia identidad, la automisoginia, digamos, ¿no? La desjerarquización de lo femenino como lo que es. Y eso se necesitan políticas públicas muy profundas en términos educativos, pero también en términos de estereotipos, de publicidades, ¿no? Es como, digamos, un amplio espectro de políticas y medidas que ataquen o que atajen, quizás que al mismo tiempo que se aborda lo urgente, que es la violencia, ¿no? Física, la violencia sexual, bueno, si esto no es abordado, probablemente no vaya a cambiar nada. Y no sé si es algo, digamos, ¿no? Pensándolo, yo no soy tan optimista quizás, no sé si es algo de la dimensión, digamos, realmente lo posible en el corto plazo, porque bueno, vivimos en un mundo, no es un problema solo de la Argentina, ¿no? Y eso me parece que también es interesante. Nosotras estuvimos de viaje en este tiempo, compartiendo con compañeras latinoamericanas y argentinas en Europa. Y la verdad es que los roles de género siguen estando repartidos de manera muy similares en casi todo Occidente, salvo, ¿no? Una partecita muy arriba y muy al norte donde hace mucho frío. Después, en general, vamos a ver lo mismo, ¿no? Las mujeres haciéndose cargo de los cuidados, teniendo trabajos por los cuales les pagan menos y todas estas cuestiones, ¿no? Que vemos acá también todos los días. Entonces, no solamente hace falta que cambie nuestra cultura, sino que hace falta que cambie el mundo. Y bueno, y es un desafío muy, muy, muy grande. Un poco relacionado a eso, te quería preguntar, vos nos contaste que están con la muestra en varias ciudades de Europa, creo que en 5, y considerando que Argentina tiene un ministerio de mujeres, géneros y diversidades, que fuimos este año, tuvimos la conferencia en el marco de la CEPAL en asuntos de género. ¿Vos considerás que tenemos ahí un testimonio para dar al mundo? ¿Cómo estamos en cuanto a concientización sobre esta temática con respecto a otros países? Me parece que hay un interés en el mundo por escucharnos, por escuchar nuestras metodologías y nuestras prácticas. Me gustaría que también Cristina ahí dé su opinión. Por lo menos en nuestra experiencia viajando, nosotras estuvimos trabajando en universidades, llevamos nuestro trabajo y nuestra muestra a espacios educativos, a instituciones, y había un interés
muy grande en escuchar sobre nuestras prácticas, sobre nuestro trabajo, sobre lo que pasa en el feminismo, o lo que, digamos, cuáles son las agendas, cómo se trabajan las agendas, ¿no? En general acá. Y eso, bueno, es muy interesante. Después, esto es una opinión muy personal, ¿no? Yo creo que acá tenemos un montón de conquistas que todavía son simbólicas, digo en el sentido que son formales, ¿no? O sea, tenemos leyes que son miradas y admiradas en el resto del mundo y que la verdad es que son grandes documentos jurídicos. Todavía no hemos logrado la materialización de la remoción de los obstáculos para poder acceder al ejercicio de esos derechos. En la mayor parte de los casos esa es mi mirada, por lo menos. Entonces, bueno, quizás está todo bien en el ámbito formal y en lo que tiene que ver con estos documentos y esto es algo de lo que se está empezando a hablar también en el mundo, ¿no? Lo habla Sara Ahmed y todo esto, cómo, qué pasa con esto de que, bueno, de repente avanzar en cuestiones de género es escribir documentos sobre género o escribir protocolos o tener leyes, y es como, bueno, no alcanza con eso, ya lo sabemos y lo estamos viviendo, entonces ojalá podamos traccionar el siguiente paso, ¿no? Que es la materialización de esas políticas y de esas prácticas y también esto, ¿no? La remoción de los obstáculos que hacen que sea tan difícil muchas veces acceder a estos derechos para las mujeres, ¿no? Ya sea lo que tiene que ver con la violencia o el resto de las cuestiones. No sé qué opina Cristina. Bueno, ahora que estamos solos, ¿no? Una charla así muy íntima, vamos a hacer lo que podemos. Es un tema difícil, yo coincido, Lala, me tomaría dos aspectos de lo que dijo Lala. Por un lado, estoy convencida de que Argentina es un país que se mira y se escucha respecto de lo que tiene que decir sobre derechos humanos, porque la causa de las mujeres y el feminismo como cuerpo teórico, como movimiento revolucionario, se inscribe dentro de derechos humanos. Esto es importantísimo como cuadro, como marco, ponerlo allí. Tenemos mucho para decir, realmente lo estamos haciendo. A mí me parece que como lugar, como espacio, tenemos algunas características que son únicas y tenemos que animarnos a seguir investigando y a seguir compartiendo y a seguir diciéndonos y nombrándonos y un poco rompiendo las crónicas de lo esperable, ¿no? Por eso yo valoro tanto que nos hayas invitado, Silvina y Cancillería, porque bueno, venimos de otro, casi diríamos de otro palo, más informal, ¿no? No desde lo académico, más bien desde un activismo, una militancia en redes, midiendo muchísimo la afectación de las mujeres, de las personas. Tenemos muchísima experiencia en esto, ¿no? En los impactos de las noticias, en fin. Entonces, por un lado me parece esto, y creo que esto es un desafío y es una promesa y es una gran cosa. Por otro lado, respecto del rol del Estado, por ahí no me van a querer más, júrenme que me van a seguir queriendo, que estamos en el Estado. Pero quiero decir, me parece que lo fundamental es saber que la violencia contra las mujeres como tema de derechos humanos es parte de un sistema que, y acá voy a decir algo controvertido, y lo digo porque tengo tiempo de aclararlo, no me saquen de contexto, nunca haré, se los niego. La violencia de género es una violencia contra varones y mujeres, y les voy a dar un dato que es escalofriante. Según el estudio de homicidios de la ONU 2015, de cada 100 asesinatos perpetrados en el mundo, 97 son perpetrados por varones. En términos globales, ustedes como expertos saben que esto en términos globales es significativo aclararlo, pero nos abre una pregunta, es decir, bueno, ¿cómo lo logran? ¿Qué pasa acá? ¿No? Esta cosa matadora de los varones, ¿es una secreción de la próstata? Seguramente no, digamos. ¿Es porque son malos? Seguramente no. Esto nos pone de lleno en la conciencia de un sistema, de una cultura que nos subjetiva, nos inscribe
en determinados términos y a los varones les toca ser inscriptos en términos de subordinantes y en términos de ejercer control, dominio y crueldad. Bueno, y a las mujeres nos toca inscribirnos en términos de subordinadas. Esto es la violencia simbólica, que no es otra cosa que una acción que transcurre por los canales del conocimiento, que nunca es conocimiento solamente. El conocimiento a la vez es todo lo que no conozco, es ese desconocimiento y es ese reconocimiento que es indispensable que hagamos las mujeres para reconocernos en este lugar, en esta categoría, y los varones para reconocerse en ese lugar. Entonces, bueno, desde allí me parece que el rol del Estado es un poco, con sus particularidades, que ahora las nombro, el de todos. Es decir, es importante que el Estado sepa que es parte de este sistema, igual que somos parte de este sistema. Ahora, ¿por qué hablamos de violencia contra las mujeres? Pues yo creo que violencia de género también es violencia a los varones, pero ¿qué pasa? Es distinto ser violentado para matar que ser violentada para ser matada. Y esta es la violencia contra las mujeres, y una violencia cercana, una violencia próxima, la violencia contra las diversidades. Me parece que la violencia contra las mujeres tiene que ver con una maniobra de desigualación, tampoco es desigualdad, ¿no? Es desigualación. Y al interior de esa violencia, que implica la desigualación, están todas las discriminaciones que conocemos al interior de esa población, la mitad de la humanidad, 49,5% de la población mundial, porque hay un avance desde el 60 sostenido en el aumento del nacimiento de varones, y el 51,5% del electorado de nuestro país, mujeres. Entonces, me parece que este es el rol del Estado. Somos parte, son parte, y tienen, ¿cuál es la diferencia entre el Estado y un ciudadano, una ciudadana, a la sazón? Que la ciudadana le confiere este mandato y el Estado dice, yo puedo. ¿Qué es lo que puedo? Puedo cumplir con estos pactos. Puedo cumplir con este ordenamiento jurídico que se va a asociar a una cierta noción de bien común. Este es el problema del que tenemos que hablar en este momento, que es bien común. Ojalá tuviéramos ese problema, ¿no? Yo voto por tener ese problema. Entonces el Estado dice, ¿quién puede? Yo, dicen. Buenísimo. Entonces los ciudadanos les vamos a dar al Estado algunas cosas muy interesantes. Le vamos a dar el monopolio del uso de la fuerza. Caramba, carambeta, es un montón. Les vamos a dar el dinero, les vamos a dar las legalidades, las leyes, las normas, los decretos, todo eso. Entonces ese es el rol del Estado. El rol del Estado es el rol que el Estado se ofreció para cumplir. No tiene que ver con ninguna, ¿no? Con ninguna cosa. Es un mandato que han elegido tomar. Entonces, en este sentido, yo celebro profundamente estar acá compartiendo con ustedes y agradezco profundamente el estar acá compartiendo con ustedes, con mis compañeras en esta conversación. Esto. Me interesa preguntarle a Lala, bueno, muchas cosas a las dos me interesa preguntarles, pero Lala, como recientemente estuvieron en esta gira por Europa, estuvieron en España, en Italia, en Alemania, de hecho con colaboración de algunas de nuestras embajadas y consulados, mostrando esta exposición de la que aquí hay una pequeñísima parte para ver luego a la salida, el Hermana Soltá la Panza. Me gustaría que cuentes un poco qué es esto de Hermana Soltá la Panza y también que nos cuentes esta experiencia de la gira europea, especialmente, y esto tiene que ver un poco con el papel desde la Cancillería, con las argentinas migrantes, las argentinas en el exterior. ¿Qué encontraste? ¿Qué diálogos tuvieron? ¿De qué violencias están atravesando nuestras argentinas fuera del país? Bueno, no sé si tienen tanto tiempo para responder estas preguntas. Con respecto a Hermana Soltá la Panza, es una campaña que empezamos a hacer el año pasado, más o menos por octubre. Nosotras queríamos hablar,
como hablamos de estereotipos de géneros y de mandatos, siempre estamos hablando de cómo se construye la identidad de las mujeres y la identidad de los varones, y en la identidad de las mujeres, en la construcción de la identidad de las mujeres, encajar en el ideal de belleza tiene un protagonismo muy importante. Y encajar en ese ideal de belleza implica unas ciertas características físicas que no son optativas para nosotras, ¿no? O sea, el color de piel no es optativo, la edad no es optativa, la forma del cuerpo no es optativa, pero para encajar en ese ideal de belleza, que es lo que te va a consagrar en la feminidad, tenés que ser joven, delgada, blanca, tener el pelo lacio, largo, una determinada forma de la piel, ¿no? Estas pieles que no tienen ningún tipo de marca, ni mancha, ni pecas ni nada, una gestualidad sexualizada pero a la vez sumisa, usar poca ropa, bueno, todas estas características. Entonces, nosotras venimos hablando mucho de cómo la belleza construye las identidades de las mujeres, pero lo que hicimos con esta campaña, diferente a lo que veníamos haciendo, fue invitar a nuestras seguidoras, a la comunidad de mujeres que nos fueron tapa, a enviar imágenes de sus cuerpos. En lugar de usar las imágenes que circulan por las redes y decir qué mal que está mostrar cuerpos de mujeres que pesan 40 kilos y tienen 13 años, bueno, irrumpamos con nuestras corporalidades, hagamos visible lo que no es visible, pensando la panza como lugar simbólico de lo que falla, de lo que no alcanza, de lo que nunca es suficiente, de lo que no vamos a tener, de lo que es ser mujeres básicamente, ¿no? Esa sensación de que siempre estás llegando tarde, de que te falta, de que te va a faltar, de que no hay, de que, ¿no? Bueno, entonces desde ese lugar se plantea la campaña, empezamos a recibir imágenes, primero muy tímidamente, después, bueno, al tiempo que vas viendo las imágenes de las otras compañeras, te vas animando también a mostrar tu cuerpo. Y bueno, fueron pasando muchas cosas a lo largo de estos 5 meses que duró la campaña. Recibimos más de 15.000 imágenes y muchísimos testimonios, y lo que iba pasando era esto de, bueno, abrir muchas preguntas, ¿no? ¿Qué cosas dejaste de hacer por sentir que tu cuerpo no era el adecuado, ¿no? Todo lo que nos hemos perdido de disfrutar, de hacer, las cosas que no nos animamos a hacer, compañeras que no se animaban a ir a una entrevista de trabajo, que no se animaban a hablar en la universidad, ¿no? O sea, no estamos hablando solo de, ay, bueno, me pongo una bikini o no, o hago la dieta o no, sino que estamos hablando de los lugares de los que nos vamos a retirar, porque existen estos dispositivos políticos muchísimo más eficientes que prohibirte ir a un lugar donde esa eficiencia está dada en que, y esas tecnologías lo que logran es que seamos nosotras mismas las que nos vamos a retirar de los lugares, ya no hace falta que nos saquen. Entonces, hablar de esto, empezar a recuperar la dignidad de nuestros cuerpos. Había muchas compañeras que se miraban en esas fotos, y nos pasaba a nosotras también, ¿no? Y mandaban mensajes diciendo, es la primera vez que veo un cuerpo como el mío. Yo no sabía que había cuerpos como el mío, porque todas nosotras que estamos acá tenemos cuerpos muy parecidos, ¿no? Todas tenemos panza, tenemos rollo, tenemos estrías, tenemos celulitis, no importa. Todo lo que es un cuerpo humano de mujeres adultas, y sin embargo pensamos que nadie tiene un cuerpo como el nuestro, porque el único cuerpo deforme y que no alcanza y que es una porquería es el mío, y hay millones de cuerpos que se parecen al mío, pero sin embargo esos cuerpos están ocultos por este cuerpo único, ¿no? Hay un montón de mujeres que vemos en las redes sociales, en los medios, en las series, son todas las mismas. Pero el cuerpo es un solo cuerpo. El resto de los cuerpos son invisibles o son cuerpos en transición. Es mi cuerpo que está transicionando a ser un cuerpo delgado o a ser un cuerpo aceptable. Entonces, abrimos muchas conversaciones en relación a esto. Muchas mujeres tomaron decisiones y tomaron acciones también en relación a esto. Y lo que hicimos después fue convocar específicamente a quienes quisieran participar de la muestra con sus imágenes, porque pasa algo muy llamativo, ¿no? Lo que pasa hoy con las redes sociales, que es, me animo a subir mis fotos a las redes sociales donde no tengo ni la menor idea de qué cantidad de gente las puede ver, ni a dónde van a llegar esas fotos, pero quizás no me animo a aparecer en una muestra o en un libro. Entonces, bueno, hicimos una convocatoria específica. La muestra tiene casi 400 fotos, acá hay algunas en esta muestra, y bueno, y pasaron un montón de cosas, ¿no? A partir de eso nos pasaron a nosotras, les pasaron a las compañeras que fueron siguiendo la campaña, y seguirán pasando porque la muestra fue creciendo. O sea, ahora la muestra que está en Europa, por ejemplo, la que está en Madrid, la muestra que presentamos en la Universidad Complutense, se sumaron imágenes de cuerpos de las mujeres que van a la universidad y que y que están participando, y en otros lugares está pasando lo mismo.
Y bueno, y este año van a pasar otras cosas con relación a la muestra, así que creo que ahí te respondo la primera pregunta. Quería agradecer a nuestro curador, Luis Gimelli, que está ahí, que bueno, tiene mucha responsabilidad en el resultado visual de querido y gran amigo, que nos ha ayudado mucho también en el resultado visual de esta muestra, y nuestra diseñadora Sol Hey, ¿no? Que no está acá, pero que bueno, también tiene mucha responsabilidad en el trabajo final que ustedes pueden ver ahí. Y respecto a la segunda, nosotras en cada ciudad que fuimos hicimos encuentros, que es lo que hacemos nosotras, ¿no? O sea, construir comunidad también aterrizada, digo, no solamente digital, sino bueno, encontrarnos, hacer talleres, hacer encuentros con las mujeres y abrir conversaciones, a ver qué pasa, ¿no? Y en todos los lugares que fuimos, la verdad es que nos encontramos con muchas compañías. Nosotras no pensábamos que nos íbamos a encontrar con tantas. La verdad que fue muy emocionante para nosotras, porque acá estamos más acostumbradas a recibir la afectuosidad y el cariño, el reconocimiento de las compañeras. Como viajar tan lejos de tu casa y encontrarte con tantas mujeres que quieren estar con vos, que te quieren escuchar, que quieren hablar, que necesitan conversar, es muy emocionante. Entonces, en cada ciudad que fuimos hicimos encuentros, y con lo que nos encontramos varía también de acuerdo a los países. O sea, las compañeras que habían migrado a España en general, 90% de las mujeres que estaban en nuestras actividades eran argentinas y algunas latinoamericanas. Era distinta la situación de las que recién llegaban, que la verdad que no la estaban pasando bien, en las que hacía 1 año, 2 años, algunos meses, no la estaban pasando bien, sobre todo en España. Las que estaban en Alemania la estaban pasando mucho mejor, o sea, las vimos mucho mejor, mucho más, viviendo mejor y sintiéndose mejor. Una situación que se dio mucho en las conversaciones también fue esta de las que migran con sus parejas, acompañando a sus parejas, y entonces en Argentina tenían una situación de paridad con sus parejas porque trabajaban ambos, tenían ingresos, ¿no? Como, bueno, se daba una cosa más equitativa. Cuando viajaban acompañando a sus parejas, con lo que se encontraban era que dependían quizás muchas veces de sus parejas para los papeles, para poder trabajar allá, y se empezaban a encontrar en una situación de jerarquización muy grande, y cómo eso, digamos, generaba, bueno, bastantes violencia, ¿no? Esto aparecía un montón, la verdad que lamentablemente, o sea, muchas compañeras, y son muchas las que viajan acompañando a sus parejas también. Entonces, bueno, esto la verdad que lo veíamos un montón. Después, voy a decir algo que no sé si está bien, pero cierta romantización de la migración en muchas compañeras, quizás por ahí las más jovencitas o tal, ¿no? De pensar que, bueno, que es mucho más fácil de lo que es migrar, y entonces eso hace que, bueno, que digamos sus condiciones materiales, afectivas, emocionales, se encuentren en una situación de mucha fragilidad. Y después la discriminación, por supuesto, ¿no? Que nosotras también la hemos vivido allá. Esto de, no, ustedes tendrán más datos que los que pudimos recabar nosotras en estos encuentros, pero con lo que nos encontramos en general es que las mujeres que migran, mayoría son clase media, media alta, ¿no? Como mujeres que en general acá no estaban expuestas a la situación de ser discriminadas por ser latinoamericanas, ¿no? Y bueno, llegar a Europa y encontrarte con que, bueno, no, nadie te está esperando con los brazos abiertos, sos tan sudaca como cualquier sudaca más allá, es un choque cultural muy grande, y bueno, y eso también tiene consecuencias en la autoestima, tiene consecuencias en las oportunidades, en las expectativas, en todo, ¿no? O sea, no es que estoy contando, no que quiero ser pesimista, pero bueno, nos encontrábamos con estas realidades, y así como había otras que ya quizás hace 5, 6 años, 7, 10, 15, 20, qué sé yo, que están cómodas, que le están pasando bien, que bueno, que están adaptadas a la nueva cultura o lo que sea, bueno, también estaba sucediendo esto que bueno, que es una realidad, ¿no? Digo, es difícil ser mujeres en todas partes, Eso un poco también es lo que podemos contar de eso. Cristina, te hago una pregunta para por ahí también bajar este tema acá a donde estamos, que es en la Cancillería. ¿Cómo juegan estos estereotipos y estas imposiciones que nos hacen a las mujeres desde que nacemos con
la vestimenta y los dress code que están tan institucionalizados, por ejemplo, en un lugar como es la Cancillería, donde hay mucha formalidad. Me acuerdo que cuando llegué, la dirección del ceremonial depende de mí, ahí está la directora Jimena Rivero, y me habían comentado, Jimena todavía no estaba, que por ejemplo en una reunión de ceremonial dijeron, las chicas de ceremonial no pueden ser gordas. Bueno, entonces, quisiera saber cómo podemos nosotros contribuir desde acá para romper esos estereotipos y que tal vez nosotros también los estamos reproduciendo, imponiendo determinada vestimenta, porque el hombre se pone un traje y está espectacular. Ahora nosotros, el vestido, hasta dónde, el pelo, si hay que pintarse según la ocasión, todo este mundo de la Cancillería y las embajadas, hay mucho de eso también. Creo que de alguna forma lo reproducimos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Querés este? Ahora sí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tengo una dificultad yo ahí, ¿no? Podríamos decir, muchas gracias por la pregunta. Mira, mientras la estoy escuchando, la estoy procesando, yo nunca había pensado en esto, en estos términos al menos. A mí me parece que los a priori, los mandatos respecto de la vestimenta, me parece que se reparten en hombres y mujeres en un lugar como Cancillería, es decir, tampoco ustedes, los varones, pueden venir en bermudas y zapatillas, quiero decir, tienen también sus propias reglas y presiones. Me parece que cuál es, hasta donde yo lo estoy pensando, a medio que lo pienso en voz alta y junto a ustedes en este momento, me parece que la diferencia está en que mientras la vestimenta para un varón forma parte de un acuerdo, un consenso en relación con lo que se va a evaluar, que es su trabajo, su desempeño, la vestimenta forma parte de un acuerdo, de un consenso para las mujeres en la que lo que se va a evaluar es su cuerpo, 24 horas, 7x7, su cuerpo y los vínculos que establece. La vestimenta para las mujeres no tiene que ver fundamentalmente con el trabajo que va a realizar, tiene que ver con la calidad de los vínculos que va a realizar. Si va a ser, las mujeres nos tenemos que... Esto lo plantea muy bien una filósofa feminista que yo admiro muchísimo, se llama Amalia Valcárcel, y lo plantea decir, las mujeres somos educadas bajo la ley del agrado, las mujeres tenemos que agradar, entonces todo lo que tengamos que hacer va a tener que ver con esto. Además, hay una entrada que a mí me resulta súper instrumental, súper conducente para entender la lógica que opera este sistema. Este sistema se llama patriarcado, ¿no? Lo siento mucho, pero es así. Y si es mujer, la lógica, como ustedes saben, nos está marcando es el ámbito de lo posible, lo que es posible. Esto es la lógica, no tiene que ver ni con la lógica aristotélica, ni con la matemática, ni con ninguna de esas complicaciones. Para las mujeres la lógica que la opera es, si es mujer es cuerpo, y si es cuerpo de mujer, es cuerpo para otros. Está todo ahí. Ahora, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es la paradoja? Que seremos cuerpo, pero un cuerpo de diseño, un cuerpo de laboratorio, porque en realidad, los que más pueden ser cuerpos son los varones. No voy a decir cochinadas, pero qué sé yo, los varones tienen mucho más permiso para las expresiones libres de su cuerpo que las mujeres. Los varones pueden tener papada, pueden tener panza, seguir siendo atractivos, estar con sobrepeso, pueden tener arrugas, pueden ser pelados, ¿no? Y realmente habitan esos derechos y los habitan con elegancia, con garbo, con sencillez, con simpatía o con lo que tengan, como son. Las mujeres no. Entonces, me parece que es el punto que yo creo que articula con el trabajo que están haciendo Paula, Lala y todo el equipo de mujeres que no fueron tapa y todo lo que están haciendo, que quería decir una palabra, porque a mí me parece que el trabajo que están haciendo mujeres que no fueron tapa con los grupos de mujeres, a mí me hace mucho acordar de los grupos de autoconciencia que nombró Katy Sarah Child en los 60,
y que dieron lugar a esta consigna que es archifamosa, que es lo personal es político, ¿no? Esa consigna salió de Estados Unidos, década del 60, de las feministas radicales de Nueva York, que trabajaron, comandados por Carol Hansch, con grupos de autoconciencia, que ellas afirmaban que eran grupos de activación feminista y no grupos terapéuticos, porque les bajaban el precio, decía, bueno, qué sé yo, se juntan las mujeres a hablar de sus cosas, ¿no? Entonces estas feministas decían, ¿cuál es lo verdaderamente revolucionario de estos grupos? Y yo creo que ustedes, Lala, están haciendo esto, y yo las reconozco formalmente. Son un grupo de activación política porque les dan el lugar y la posibilidad para que las mujeres nos salgamos de nuestras rutinas discursivas, de las zonas de permiso que tenemos, y que empecemos, el plural me incluye, empecemos a decir estas cosas que no tenían ningún lugar. Entonces, a mí me parece que en ámbitos por ahí tan formales como la Cancillería argentina, creo que el a priori de la ropa y el acuerdo de la ropa se distribuye entre hombres y mujeres. ¿Dónde hace pie la diferencia? En que la vestimenta de las mujeres tiene que ver con ser cuerpo para otros y con ser cuerpo de diseño. Y esto creo que es importante por ahí pensarlo juntas. Hablando justamente esto del cuerpo de diseño, pensaba, creo que no se dijo puntualmente, entonces por eso también, uniéndolo con lo que decían del cuerpo de diseño, el cuerpo para los otros, creo que es importante saber que la plataforma que ustedes más usan es Instagram, ¿no? Que es una plataforma construida específicamente para reforzar el mandato estético, ¿no? Es una plataforma que está construida para que todo lo visualmente sea premiado por el algoritmo, premiado por los likes, sea lo bello, ¿no? Sea lo feliz, ¿no? Entonces quería destacar la importancia y también preguntarles cómo fue la elección de esa plataforma y si ven en la elección de esa plataforma la potencialidad y la gran fuerza que tiene el movimiento que crearon. Como muchas cosas de las que hacemos, la elección fue azarosa. Abrimos una cuenta ahí y empezaron a pasar cosas. Ya teníamos una cuenta de Facebook, pero bueno, nada, ¿no? La historia con las redes sociales. Y es muy contracorriente hacer esto en ese tipo de redes, por esto que vos decís, o sea, este tipo de imágenes están penalizadas por la visibilidad, o sea, nosotras cada vez que abrimos una de estas conversaciones, o sea, como no mostramos esa imagen, ¿no? Los cuerpos ideales, felicidad, toda esta cosa de la vida estetizada en la que vivimos, ¿no? Como, bueno, como si todos viviéramos en las películas de Disney y coso, entonces hay una penalización sobre quienes no mostramos eso y vamos perdiendo visibilidad. La última vez fue hace unos meses que, bueno, tuvimos así como una situación también con las redes sociales de invisibilidad total, o sea, no nos veía nadie. Y bueno, es algo que sucede. Nosotras, digamos, hacer esta campaña en Instagram sí fue una decisión, como llenar nuestras redes y la mayor parte de las redes que pudiéramos con este tipo de imágenes, poner a circular estas imágenes que son invisibles, que nadie pone a circular o que son la imagen ¿vieron esas publicidades que están prohibidas pero no están prohibidas, que son las del antes y el después? Bueno, es el cuerpo errado, ¿no? Es el cuerpo del antes. Poner a circular estas imágenes como parte de lo posible, de lo legítimo, de lo valioso, de aparecer sobre todo, ¿no? Aparecer en el mundo. Estoy acá, esta soy yo, tengo una voz, esta es mi vida, esta es mi historia. Bueno, algo que en general nos ha sido vedado a quienes no tenemos un cuerpo hegemónico. Y esto me parece importante también.
estas construcciones, lo que decía Cristina recién, algo del orden de cómo se producen nuestros cuerpos, ¿no? Ella decía, somos subjetivados o algo así, dijiste. Bueno, nuestros cuerpos también son producidos por discursos. Son producidos como un discurso que dice en la Cancillería, no me acuerdo cómo era, en la ceremonial, las chicas no pueden ser gordas, que seguramente que no dijeron las chicas y los chicos no pueden ser gordos, sino que dijeron las chicas no pueden ser gordas. Claro, bueno. Por eso, ahí está. Es la metáfora, es una metáfora clarísima, ¿no? Es como, ya está, listo, ahí está, se cierra. Esta construcción sobre estos discursos que escriben, que se inscriben en nuestras historias, pero que modelan nuestros cuerpos, no modelan solo los cuerpos, no afectan solo a las personas que o son gordas o no son blancas. O sea, la afectación es a todas las personas. Por supuesto que las consecuencias no son iguales, no es lo mismo tener un cuerpo gordo y no encontrar ropa para ponerte que yo que puedo conseguir ropa, pero las consecuencias que esto tuvo en mi vida y en la vida de muchas mujeres es infinita en términos de la energía vital que se roba y que se drena de la vida de las mujeres. A mí, y el sufrimiento y la energía, o sea, todo el tiempo que vos pasaste de tu vida pensando en que tu cuerpo no era el adecuado, haciendo dietas, o sea, yo tengo perfecto registro del tiempo que eso a mí me robó y todo lo que podría haber hecho en ese tiempo. Y eso no es gratis. No es inocuo, no es que no tiene consecuencias en los lugares que podemos ocupar, en a qué le dedicamos el tiempo, en todas estas cosas. Entonces, esto me parece que es importante, porque si no parece que estamos hablando de banalidades, y de lo que estamos hablando es de poder, básicamente, de tener poder, de recuperar el poder sobre nuestros cuerpos y en nuestras vidas, saliéndonos de estos discursos. Y bueno, y es claro que estamos hablando de poder, ¿no? Entonces, me parece que me fui a la pregunta que me hiciste, Paula. Pero bueno, eso. Elegimos mostrar esto en esta red, y también lo que vamos eligiendo a medida que vamos siendo invisibilizadas es, bueno, también ir diseñando estrategias que nos permitan seguir haciendo lo que hacemos y llegar a muchas personas, aunque Instagram le parezca que las imágenes que nosotras tenemos para mostrar no sean dignas de ser mostradas, digamos, ¿no? También a vos te pasó, Cristina, ¿no? Igual que a las mujeres que no fueron tapa, este tema del baneo, ¿no? De no aparecer en las redes. Quería preguntarte, con esto, bueno, el eje de las violencias, ¿no? Que nos convoca hoy, ¿por qué, además, creo que también, además de tu experiencia como activista, como feminista, también como psicoanalista, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto identificar esas violencias? Por ahí no las violencias extremas, aunque a veces también nos cuesta identificar las violencias extremas que sufrimos, pero esas violencias cotidianas, la violencia simbólica, mediática, la descalificación, esas otras violencias, ¿por qué? ¿Por qué no las vemos muchas veces, no somos conscientes que las estamos sufriendo? Gracias por la pregunta, y acá les pido, tendremos que hacer un pacto, porque a lo mejor va a tener algunas estaciones la respuesta. Si ustedes me acompañan, yo les agradezco, porque me parece que puede ser un aporte, que puede ser instrumental. Lo primero que tenemos que pactar, y para ustedes va a ser un acto de fe, salvo que haya algún psicoanalista en la sala, va a ser cómo se produce el proceso de subjetivación, cómo se construye la subjetividad. Primera cosa, lo voy a decir clarito, facilísimo. La subjetividad es un entre, un lugar entre. ¿Entre qué? Entre eso que dice yo, que se construye, y los preceptos sociales. Los preceptos sociales son las indicaciones de una cultura que son condición para que te inscriban en ella. Eso arma la subjetividad. Es decir, tempranamente, precozmente, mucho antes de saber qué queremos ser, qué nos gusta, si somos, quién es nuestra mamá, ya sabemos lo que la cultura, una determinada sociedad, espera de nosotras y de nosotros. Este es el primer pacto que tenemos que hacer. ¿Cómo trabaja? Trabaja a partir de acciones transformadoras
que circulan por los canales del sentimiento, de la comunicación, del conocimiento, del reconocimiento, del desconocimiento, acciones precoces, tempranas, estables y prolongadas de forzamiento en nombre del bien. En sus tres estaciones, en nombre del amor, en nombre del sentido y en nombre de la necesidad. ¿Esto les pasa también a los varones? Sí, también son subjetivados por una cultura que los violenta. También son forzados en nombre del bien. Por eso esa violencia se llama violencia simbólica. Ahí les pido un poquito de paciencia y ver mínimamente qué es un símbolo. Un símbolo es un desplazamiento que liga algo que está recontra alejado de lo concreto, la palabra patria, con algo recontra cerca de lo concreto, un trapo celeste y blanco. Entonces es un símbolo de la patria, es un desplazamiento que liga dos cosas que no tienen mucho que ver. Por eso se llama violencia simbólica. Porque ese forzamiento, cállate la boca y mirá, se va a producir siempre en nombre del amor, siempre en nombre del bien y siempre en nombre de la necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres no únicamente no somos conscientes de esto, como tampoco los varones, de lo que les toca a ellos. A nosotros un mandato de subordinación, a los varones un mandato de ser subordinantes, y también hay testimonios desgarradores de la subjetividad masculina en relación con las cosas que les hacen, ¿no? Lo que pasa es que yo activo a mujeres y niñas justo, y ocúpense ustedes de sus cosas. Pero quiero decir, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos reconocemos? Porque de eso se trata la violencia simbólica. Son automáticos y se incorporan como inclinaciones. Las mujeres tenemos inclinaciones a la subordinación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que somos responsables de nuestra opresión? No. Pero es imposible que esa subordinación continúe si nosotras no nos reconocemos en ella. Nos reconocemos en ella. Entonces, ¿cómo se modifica? Lo primero es hacer la conciencia. Ojo, saber algo no es hacer consciente algo. ¿Esto se ve? Yo voy a contar un ejemplo, nada que ver, ¿no? Como yo me volví vegetariana, no estoy militando el vegetarianismo, coman carne tranquilos, me da igual. Pero en un momento determinado me comí una empanada de carne y dije, ¡ay, me dio como que era muerto! ¡He muerto!, dije. Es decir, siempre lo supe, pero no era consciente. Es decir, esa es la conciencia. El momento en que uno se apiola. En ese momento en que uno se apiola, todo se transforma. ¿Pero es suficiente? No. La conciencia esclarecida no transformará el mundo. Esto Lala y mujeres que no fueron tapa lo trabajan maravillosamente. Es necesario empezar a activar, lo vas a decir vos, ahora te paso, una gestualidad emancipatoria. Las mujeres. Yo tengo una frase que es, suspender la sonrisa puede ser un acto revolucionario. Por ahí no es tanto lo que había que hacer, es lo que tenías que por ahí dejar de hacer. Y sin dar muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos seteadas, estamos adiestradas para ser la madre, para ser la maestra. Ojo, que ahí mi disciplina de origen laburó muy bien, una obra maestra. Esta cosa que nos liga a las mujeres con las madres, y las madres tenemos que ser madres igual cuando el chiquito tiene 45 días y cuando tiene 58 años. Se espera lo mismo, ¿no? Y le seguimos festejando los cohetes que se tiran. A los 60 años, no. Quiero decir, esto me parece. Bueno, Lala, me interesaba por ahí para ir cerrando, porque seguiríamos 4 horas más, pero no queremos abusar de las invitadas y también el público tiene otras actividades.
a partir de, bueno, de esta violencia simbólica que vos tanto trabajás en tu activismo, ¿se entiende que no es una crítica a las mujeres que quieren, queremos encajar, porque todas queremos llegar o hemos sido educadas para, ¿no?, que el cuerpo encaje, que seamos queridas, que seamos aceptadas, digamos, es lógico lo que nos están vendiendo del otro lado como algo alcanzable? ¿Se entiende que el trabajo de ustedes es una crítica a esos mandatos y no a las mujeres que los siguen o los seguimos? Bueno, habría que preguntarle a la gente eso. Pero, yo creo que se entiende y no se entiende al mismo tiempo, ¿no? Por momentos. O sea, lo que yo diría, lo que nosotras diríamos en general es que es claro que la crítica es a un sistema de opresión, como dice Cristina, ¿no? A todos estos discursos que producen cuerpos, que producen identidades jerarquizadas y todo esto. Después, claro, bueno, a lo largo de los años, nosotras cuando empezamos esta conversación sobre violencia simbólica, mediática, los medios, cómo esto se construye a través de los medios, que era una conversación que en ese momento estaba mucho más enfocada ahí, éramos las primeras que hablábamos de esto acá, entonces se entendía mucho menos. Se entendía muchísimo menos y entonces siempre, digamos, bueno, pero si yo hago una dieta y entonces ¿qué? Soy no sé qué. O sea, no estamos hablando de vos, Carolina @124, o sea, no es algo que tenga que ver con la crítica, la práctica de cada una, que además son prácticas adaptativas, como hablábamos con vos recién cuando llegabas. Vivimos en este mundo, tenemos que seguir viviendo acá, ¿no? Digo, producir, generar recursos para poder vivir, comer, pagar un alquiler, o sea, cada una va haciendo lo que va pudiendo y nos vamos adaptando a las reglas del juego y al contexto en el que cada una está. Y además también romper con ese discurso que, viste, nosotras no me refiero a mujeres que no fueron tapas, sino en general a los feminismos, vamos abriendo conversaciones y teniendo discernimientos sobre los temas, y inmediatamente esos discernimientos son tomados o por el mercado, o por la cultura, deglutidos y devueltos en forma de un vómito asqueroso, básicamente en general, ¿no? Porque esta idea de que, por ejemplo, sobre los cuerpos, ¿no? En relación a las prácticas, pensar que la revolución se hace con que una de nosotras se tenga que inmolar para que algo cambie, y bueno, es parte de lo que nos devuelve el sistema, ¿no? O sea, yo no creo que porque una de nosotras se exponga a la violencia o se rebele en un lugar donde va a ser sancionada y disciplinada, algo vaya a cambiar. Al contrario, ¿no? Digo, vamos a perder una compañera quizás en un lugar estratégico y además va a sufrir las consecuencias del disciplinamiento. Entonces, entender que no es algo individual, que todas estas construcciones se transforman con la acción colectiva de cada una de nosotras, pero esa acción colectiva sí exige, como dice Cristina, no solo el discernimiento de cómo esto funciona y cómo sucede, sino también empezar a evitar una gestualidad disidente. Y evitar una gestualidad disidente, en general, tiene un alto costo para nosotras en nuestras vidas, porque, como decía Cristina, en este mandato de agradar, en esta construcción de lo femenino como sumiso, de jerarquizado, etcétera, gestos muy pequeños van a generar violencia y disciplinamiento. Por ejemplo, no sé, querés venir a trabajar acá y aumentaste de peso y quizás, no sé, no trabajás más en, otra vez no me sale, ceremonial, sino que vas a trabajar en el archivo, no tengo ni idea de ese archivo, pero bueno, ponele, ¿no? Digo, y fíjate que es algo muy pequeño, ¿entendés? O sea, empezaste a comer lo que querías, fin, eso tiene consecuencias. Te dejaste las canas, problema. Son cosas ínfimas, o sea, dejaste de sonreír cuando te hacen chistes misóginos, problema. Etcétera, ¿no? O decís, la verdad, a mí no me hagas estos comentarios porque no, y no es que estás rompiendo una botella en la cabeza, ¿me entendés? Estás haciendo un simple comentario y eso no es gratis. Entonces, ponernos de acuerdo, tener acuerdos, que para nosotras eso es la sororidad también, tener acuerdos políticos, cuerpo a cuerpo, entre nosotras, para poder habitar una gestualidad nueva organizadamente, porque
si viene una piba, ¿no? Digo, ya que estaba este ejemplo, sigamos con el ejemplo, viene una piba y quiere armar su revolución en el ceremonial, y bueno, difícilmente la va a pasar bien. Ahora, si esa piba se pone de acuerdo con un montón de compañeras que la van a bancar en esa posición, van a pasar otras cosas. No es de a una, es con acuerdos con las compañeras, generando consensos, estableciendo a partir de esos consensos nuevas prácticas y evitando nuevas gestualidades que probablemente, bueno, primero podemos cuidarnos más entre nosotras y, ¿quién te dice, al mismo tiempo podamos cambiar algo? Para cerrar, sigan a Mujeres que no fueron tapa en Instagram, sigan a Cristina Lobayza Estrada en Instagram. Bueno, gracias a nuestras invitadas.